Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos impresione nuestra mente y que podamos entender su mensaje, queridos hermanos. Mm, Necesitamos entender la perspectiva que Dios nos plantea. Hoy vamos a tratar una reflexión que creo que nos puede aportar luz, entendimiento y que nos puede ayudar en este proceso, en este progreso de santificación, de perfección, para ser encontrados idóneos para habitar con Él en su reino, ¿verdad? La reflexión de hoy está titulada Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y vamos a ver de qué es lo que nos plantea nuestro Dios, qué es lo que quiere que entendamos, ¿verdad? Antes de entrar en el tema, me gustaría que hagamos un paralelo. De hecho, siempre tenemos que hacer esto, que hagamos un paralelo con de aquellos tiempos, de lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Del tiempo de los fariseos, saduceos, de Cristo y de los apóstoles, con nuestra realidad. ¿Por qué? Porque necesitamos entender cómo obra el enemigo de Dios, ¿verdad? Y vais a ver que solo cambian el contexto, ¿verdad? Pero que él utiliza los mismos métodos y nos engaña de la misma manera, ¿verdad? Por eso os pido que hagáis este paralelo, ¿verdad? Con nuestra realidad, para que podamos entender cómo ha obrado entonces, qué es lo que ha conseguido entonces, y si nuestra realidad se amolda con aquello, ¿verdad? Los escribas y los fariseos habían acusado de pecado no solamente a Cristo, sino también a sus discípulos. Aquí podemos ver que cada vez que Dios envía a sus mensajeros o trata de resaltar la verdad, ¿verdad? Pues el enemigo de Dios se revoluciona, ¿verdad? Trata de traer acusaciones sobre todos aquellos que levantan la voz de una manera o de otra, ¿verdad? Me refiero a aquellos que realmente tienen un mensaje de lo alto. Lo escrito está, ¿verdad? Porque también levanta falsos predicadores, ¿verdad? Por lo tanto, no es fácil. Tenemos que estar muy bien asentados en la palabra de Dios para poder entender quién viene con un mensaje de lo alto y quién no, ¿verdad? Porque podemos estar engañados también así. El enemigo de Dios utiliza todo el arsenal de engaños y de confusión que tiene a su alcance, ¿verdad? El propósito es que nos tenga engañados, que no entendamos la realidad de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver que esta reflexión en realidad trata eso, ¿verdad? De resaltar cómo obra el enemigo de Dios para engañarnos, a ellos y a nosotros, en realidad en todos los tiempos, ¿verdad? Los escribas y los fariseos habían acusado de pecado no solamente a Cristo, sino también a sus discípulos. Y fijaos por qué, dice, porque no respetaban los ritos y las ceremonias rabínicas. Y claro, esto también pasa hoy, ¿verdad? Para hacer este juego paralelo, ¿verdad? Hoy decimos que no se respeta la iglesia, no se respeta a los ministros, que estamos hablando en contra de la doctrina, cosas por estilo, ¿verdad? Eso no es nuevo. Tal como vemos, eso acusó entonces y allí podemos darnos cuenta porque ¿a quién estaba acusando? A Cristo. Si hoy podríamos decir, oye, quizás el ministro o el mensajero pues no es enviado por Dios, pero es que entonces estaba acusando a Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de entender muy bien este fenómeno, ¿verdad? Ese proceso, la metodología, ¿sí? A menudo los discípulos se habían sentido perplejos y confusos ante la censura y acusación
de aquellos a quienes se habían acostumbrado a venerar como maestros religiosos. ¿Hay parecido con hoy? Yo creo que sí, ¿verdad? Mas Jesús desenmascaró ese engaño, ¿verdad? Lo que estaban haciendo los fariseos, él desenmascaró este engaño. En realidad, desenmascaró al que estaba detrás, ¿verdad? Ese espíritu malévolo, ¿sí? Declaró que la justicia a la cual los fariseos daban tanta importancia era inútil. Y aquí te descoloca, ¿verdad? Porque claro, ¿a qué justicia daban los fariseos tanta importancia? Pues estaban dando importancia a las reglas. Recordad que ellos habían hecho 640 y tantos, creo que eran, reglas, aparte de los 10 mandamientos, para supuestamente obedecer, ¿verdad? Hoy también tenemos nuestras doctrinas, nuestras teorías, nuestras cosas, ¿verdad? Que nos aferramos a ellas, pero que algunas de ellas son realidad falsas, ¿verdad? Aquí venimos tratando de explicar esto y la realidad es esa, ¿verdad? Que nos ha engañado también a nosotros, ¿verdad? De hecho, ese es el propósito que Dios trata de alcanzar con nosotros, ¿verdad? Que podamos comprender la auténtica realidad, la auténtica perspectiva de Dios, ¿verdad? Conseguir darnos cuenta qué es engaño y qué es verdad, ¿verdad? La nación judaica aseveraba ser el pueblo especial y leal que Dios favorecía. ¿Y eso pasa con nosotros también hoy? ¿No creemos nosotros que se nos ha dado un mensaje especial que desgraciadamente hemos rechazado, ¿verdad? Pero creemos eso, ¿verdad? Que tenemos un mensaje especial que en realidad está en lo escrito, está. El problema está que no lo hemos entendido. Esa es la realidad, ¿verdad? Pero el mensaje sí que hay, el pueblo sí que es, pero entended el paralelo. La nación judaica aseveraba ser el pueblo especial y leal que Dios favorecía. Pero fijaos, pero Cristo representó su religión como privada de fe salvadora. El paralelismo, ¿verdad? Siempre está en este paralelismo, con ellos y con nosotros, ¿verdad? Todos sus acertos de piedad, sus ficciones y ceremonias de origen humano, ¿entendemos? Y aún su jactanciosa obediencia a los requerimientos exteriores de la ley, no lograban hacerlos santos. Y eso nos pasa a nosotros también hoy. O sea, este engaño fue con ellos, pero también con nosotros, desgraciadamente, ¿verdad? Fijaos lo que dice aquí. Esa reflexión es muy profunda, ¿eh? No es muy larga, pero es muy profunda. Creo que aquí no sobra ni una sola letra, ¿verdad? En este texto está tocando paralelos con ellos, con nosotros, y todas son verdades, ¿verdad? Os lo digo de antes para que lo tengáis presente, ¿verdad? Fijaos lo que dice. No eran limpios de corazón, ni nobles, ni parecidos a Cristo en carácter. Interesante. Una religión formalista no basta para poner el alma en armonía con Dios. ¿Pasa hoy? Claro, por eso nos pasa lo que nos pasa, ¿verdad? Por esa religión formalista, sin profundidad, sin comprensión, ¿verdad? Desprovista de la obra del Espíritu Santo en realidad. La ortodoxia rígida e inflexible de los fariseos, sin contrición, ni ternura, ni amor, dice, no era más que un tropiezo para los pecadores. ¿Pasa hoy? Claro, porque deberíamos hacer este ejercicio, tratar de mirar la iglesia como si entraríamos por primera vez.
en la iglesia, ¿verdad? Y que estamos durante un tiempo ahí y ver qué diferencia hay entre lo escrito está y lo que está pasando en medio de nosotros, para poder tener esa imagen realista, ¿verdad? O sea, más real, ¿verdad? Y dice, no era más que un tropiezo para los pecadores. En realidad es por eso porque perdemos. La iglesia no tiene crecimiento en estos momentos, está bajando, ¿verdad? De miembros. Aunque esto para mí personalmente no es una referencia, pero a algún mensaje nos tiene que dar, ¿verdad? En fin, podríamos pararnos a hablar mucho sobre estas cosas, pero creo que nos apartaríamos de lo que la reflexión quiere decirnos. Se asemejaban ellos a sal que hubiera perdido su sabor, porque su influencia no tenía poder para proteger al mundo contra la corrupción. ¿Veis? Porque su influencia no tenía poder, desprovista del Espíritu Santo, ¿verdad?, para proteger al mundo contra la corrupción. Y fijaos lo que nos dice aquí. Dice, la única fe verdadera es la que obra por el amor. ¿Y qué significa esto? Obra por el amor. ¿Quién o qué es el amor? Por lo tanto, cuando dice obra por el amor, es su espíritu en nosotros, ¿verdad? Y dice, la única fe verdadera es la que obra a través de su espíritu para purificar el alma. Lo digo así para que lo podamos entender, ¿verdad? Porque en nosotros no hay amor, hay egoísmo, pero no hay amor. Podemos tratar de disimular, o sea, este espíritu malévolo nos enseña muchas tácticas, ¿verdad?, para disimular. Pero que si no está el espíritu auténtico, esta obra de amor no es una obra auténtica y es precisamente lo que está denunciando esta reflexión y Cristo mismo, ¿verdad?, los fariseos. Y fijaos lo que dice aquí. Es como una levadura que transforma el carácter. Estas reflexiones últimas, venimos hablando precisamente sobre esto y creo que ahora podemos entender, ¿verdad?, qué es esa levadura. Es la presencia del Espíritu Santo en nosotros o con nosotros, la que transforma, ¿verdad?, la que obra por amor, porque como viene de Dios y Dios es amor, solamente así se puede tener esa única fe verdadera que obra por amor para purificar el alma. Es la obra del día de la expiación, la purificación, ¿verdad? Es como una levadura que transforma el carácter. Y esta es la auténtica obra, este es el auténtico espíritu, ¿verdad? Los judíos debían haber aprendido todo esto de las enseñanzas de los profetas. Y nosotros también, ¿verdad? Siglos atrás, la súplica del alma por la justificación en Dios había hallado expresión y respuesta en las palabras del profeta Miqueas. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Y aquí tenemos que entender, porque cuando dice, cuando me presento ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo, me presentaré ante él con holocaustos, con sacrificios, ¿verdad? Con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Qué es lo que trata de decirnos aquí? Que nosotros traemos ante Dios ofrendas, sea que nos ponemos a orar, sea que formalmente leemos la Biblia, ¿verdad?, que estamos teniendo una religión formal desprovista de profundidad, es decir, del espíritu. Por lo tanto, lo que trata de decirnos en nuestra actualidad hoy, que nuestro Dios odia esta formalidad, que Él quiere que nosotros nos acerquemos y que tengamos la presencia de su espíritu en nosotros para que Él pueda hacer esta obra. Venimos tratando estas exposiciones, estas reflexiones últimas, de en qué condiciones su espíritu puede acercarnos hacia nosotros, puede obrar en nosotros, ¿verdad?
Y claro, esta religión formal no sirve de nada. Eso es lo que trata de decirnos. Se lo decía Cristo a los fariseos y la reflexión de hoy también trata de resaltar este aspecto, ¿verdad? Nuestro Dios no le complace para nada nuestros sacrificios, nuestras ofrendas, nuestra religión formal, desprovista de profundidad, ¿verdad? De la auténtica carga que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la presencia del Espíritu en nosotros, el que realmente puede transformar, puede purificar, ¿verdad? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Y fijaos lo que pide, dice, solamente hacer justicia, que es esa colaboración con su Espíritu, ¿verdad? Y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y esta obra es esa obra acompañada por el poder del Espíritu Santo. De otra manera, no se puede hacer. ¿Comprendemos? Y esta es la auténtica obra. Esa es lo que nuestro Dios espera. Que Él pueda obrar en nosotros esa purificación, esa transformación, esa justicia, misericordia, humillarte ante nuestro Dios, ¿verdad? Humillación ante Dios. El profeta Oseas había señalado lo que constituye la esencia del fariseísmo en las siguientes palabras. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí misma. Y no es para Dios, ¿verdad? En el servicio que profesaban prestar a Dios, los judíos trabajaban en realidad para sí mismos, gloriarse a sí mismos, ¿verdad? O sea, en esas formas de representar su santidad. Yo estoy bien, ¿verdad? Ante Dios, yo obedezco, yo hago ofrendas, sacrificios, o sea, yo me estoy purificando. Pero soy yo el que hace esta obra. Ese es el problema, ¿verdad? Su justicia era fruto de sus propios esfuerzos para observar la ley, conforme a sus propias ideas y para su propio bien egoísta. ¿Entendéis? Es decir, nosotros tenemos que hacer esfuerzos en esa cooperación con el Espíritu Santo, pero es que la obediencia viene a través del Espíritu Santo, no es conforme a nuestras propias ideas o para nuestro propio bien egoísta, vanidad, ¿verdad? Glorificarnos a nosotros mismos. Eso es lo que trata de resaltar, ¿verdad? Tenemos que obedecer, tenemos que estar cooperando con el Espíritu Santo, pero la auténtica obediencia viene del Espíritu Santo, ¿verdad? Y no de nosotros. Y aquí resalta algo, dice, conforme a sus propias ideas, es decir, fuera del marco de la verdad, porque no es conforme con la voluntad de Dios, sino conforme con mis ideas, mi forma de entender, ¿verdad? Ya hemos tratado esto, ¿no? Cree ser salvo, ¿cómo era la otra? Pecaremos hasta que Cristo viene, o tratar de obedecer como los judíos, santificarnos por nuestra propia obediencia, según nuestras ideas. Eso trata de resaltarnos, ¿verdad? Lo explico para que lo podamos entender mejor, ¿verdad? Por lo tanto, no podía ser mejor que ellos la obediencia. ¿Y cómo eran ellos? O nosotros. Un desastre, ¿verdad? Fijaos lo que dice aquí. La ley de Dios es tan santa como Él, como Dios, tan perfecta como Él. Presenta a los hombres la justicia de Dios. Por lo tanto, podemos darnos cuenta aquí que no hay nada en nosotros que alcance este objetivo, ¿verdad? Tan santa como Dios, tan perfecta como Dios, ¿verdad? Tan justa como Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Su poder. Sin Él no hay forma, no hay forma. Fijaos lo que dice aquí. Es imposible que los seres humanos, por sus propias fuerzas, atentos a los detalles, ¿verdad? Por sus propias fuerzas, o sea, como si nosotros hay algún poder nuestro que podríamos hacer esto, ¿verdad? Y que eso es falso, ese poder no existe. Observen esta ley, porque la naturaleza del hombre es depravada, deforme y enteramente distinta del carácter de Dios. Es totalmente contraria en realidad, ¿verdad? Las obras del corazón egoísta, por lo tanto, ¿cómo somos nosotros? Egoístas, en nosotros no hay amor, ¿verdad?
las obras del corazón egoísta son como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Porque todo lo que tratamos de hacer nosotros por nosotros mismos no puede ser aceptado por Cristo, por Dios, ¿verdad? Toda esta obra es la obra de Cristo, lo sabemos. Es decir, su espíritu en nosotros. Tiene que ser la obra de Cristo. Nosotros no podemos aportar nada en absoluto a nuestra salvación o a nuestra santificación. Solamente tenemos que confiar en la obra del Espíritu Santo y colaborar con Él en esta misma dirección, ¿verdad? Aunque la ley es santa, los judíos no podían alcanzar la justicia por sus propios esfuerzos para guardarla. Y esto es una de las trampas, ¿verdad? Una de esas teologías que tenemos. Una es tratar de guardar la ley por nosotros mismos y que en algún momento alcanzaremos la santificación. Entenderéis el error. Esa es la teología conservadora. Y la otra, liberal, es que pecaremos hasta que Cristo viene, ¿verdad? O cree y eres salvo, ¿verdad? Por lo tanto, tanto una como la otra son equivocadas. ¿Y de quién es esa obra? ¿Entendemos ahora el camino? La auténtica obra es la del Espíritu Santo. Es de confiar y cooperar con Él, ¿verdad? Y es Él el que obrará en nosotros esta santificación, esta purificación, ¿verdad? Y este es el camino correcto, ¿verdad? El del centro, ¿verdad? El camino equilibrado, el correcto, el por donde anda Dios en realidad, este camino estrecho. Los discípulos de Cristo debían buscar una justicia diferente de la justicia de los fariseos, si querían entrar en el reino de los cielos. ¿Entendéis? Una justicia diferente a la justicia de los fariseos. ¿Y cuál es esa justicia diferente? La presencia de su Espíritu en nosotros. Lo vamos a ver en la reflexión, nos lo dirá. Yo me adelanto porque necesitamos entender esos textos, ¿verdad? Y fijaos, Dios les ofreció en su Hijo la justicia perfecta de la ley. Si querían abrir sus corazones para recibir plenamente a Cristo, es decir, su justicia, ¿verdad? Entonces la vida misma de Dios, su amor, moraría en ellos, transformándolos a su semejanza. Así, por el don generoso de Dios, poseerían la justicia exigida por la ley. Y vamos a tratar de entender esto porque cuando lo lees así de superficie, es muy fácil desviarte qué es lo que hemos hecho, ¿verdad? En realidad, aquí nos dice, Dios les ofreció en su Hijo, en Cristo, ¿verdad? La justicia perfecta de la ley. Es decir, la justicia perfecta de la ley es Cristo. Si queremos abrir nuestra mente, nuestros corazones, para recibir plenamente a Cristo, es decir, en nuestros días, el sustituto, el consolador, ¿verdad? Su espíritu en nosotros, eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Dice, entonces, la vida misma de Dios, ¿cuál es la vida misma de Dios? Su espíritu en nosotros, ¿verdad? Su amor, su espíritu, moraría en ellos, estaría en nosotros, transformándonos a su semejanza, poniendo nuestra mente, o sea, purificando de nuestra mente lo que no es conforme y poniendo aquí sus leyes, esa transcripción de la ley en nuestra mente. ¿Comprendemos lo que trata de decirnos? Así, por el don generoso de Dios, su espíritu, ¿verdad? Poseerían la justicia exigida por la ley. Ahora, ¿entendemos lo que trata de decirnos el texto? Cuando tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, obrando, transformándonos, purificándonos, es entonces cuando poseemos la justicia exigida por la ley. ¿Entendemos el auténtico camino, el auténtico proceso, la auténtica fe, la auténtica justicia? Esa es, ¿verdad? Pero todavía no se ha acabado la reflexión. Todavía sigue explicándonos, ¿verdad? Pero ahora fijaos un paralelismo. Dice, pero los fariseos rechazaron a Cristo. Y hay un paralelo en nuestra historia. 1888, ¿qué fue lo que rechazamos nosotros?
la justicia de Cristo. ¿Qué era la justicia de Cristo? ¿O qué es la justicia de Cristo? Es justo lo que acabamos de decir antes, su espíritu en nosotros. Por lo tanto, ¿entendemos lo que rechazamos en 1888? ¿Entendéis el paralelo? Porque fijaos lo que dice. Pero los fariseos rechazaron a Cristo, ignorando la justicia de Dios. ¿Qué rechazamos nosotros en 1888? La justicia de Cristo, ignorando la justicia de Dios. ¿Veis el paralelo? Y procurando establecer la suya propia. ¿Y cuál era la suya propia de nuestro tiempo, de 1888 me refiero? Era esa misma trampa conservadora, es la teología conservadora que surge de entonces. Ellos en aquel momento pensaban que tenían que guardar la ley. Pero claro, ¿cómo la guardaban? Si rechazaron la justicia de Cristo, es decir, su espíritu en nosotros, ¿de qué manera guardaban la ley? ¿Os dais cuenta que la estaban guardando exactamente como los judíos? ¿Entendemos el paralelo ahora? Este fue el gran error que cometimos entonces, ¿verdad? Por lo tanto, podemos ver que no solamente los judíos rechazaron a Cristo, que nosotros también. Es decir, cuando rechazamos la justicia de Cristo en 1888, en realidad, ¿qué fue lo que rechazamos? Su espíritu, el que mora en nosotros, nos transforma y es justicia, o sea, obra la justicia de Dios en nosotros. Por lo tanto, ¿vemos el paralelo? ¿Entendéis? Espero que lo podáis entender, mis queridos hermanos, ¿verdad? Pero los fariseos rechazaron a Cristo, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, guardar la ley por uno mismo, ¿verdad? No querían someterse a la justicia de Dios. Y eso es lo que hicimos nosotros también, ¿verdad? Yo sé que esto, cuando hablamos de los fariseos, nos resulta lejos, ¿verdad? Y no tenemos ningún problema en reconocerlo. Pero cuando se trata de nosotros, ahí sí que tenemos un problema, ¿verdad? Pero podemos ver el paralelo. Esa es la realidad de Dios, queridos hermanos, ¿verdad? Y eso es lo que realmente necesitamos aceptar nosotros hoy, ahora. Aceptar esa justicia de Dios, su espíritu en nosotros. Aceptando y colaborando con Él, todo tiene que estar bien encaminado, seremos salvos y seremos hechos idóneos para entrar en su reino, ¿verdad? Y vamos a estar atentos todavía al texto porque no se ha acabado, ¿verdad? No queda mucho, pero no se ha acabado. Jesús procedió entonces a mostrar a sus oyentes lo que significa observar los mandamientos de Dios, que son en sí mismos, atentos, una reproducción del carácter de Cristo. Y fijaos qué es ese carácter de Cristo. ¿Quién es el carácter de Cristo? Fijaos. Porque en Él, en Cristo, Dios se manifestaba diariamente ante ellos. Por lo tanto, ¿cuál era el carácter de Cristo? La presencia del Padre en Él. ¿Lo entendemos? ¿Y cuál es nuestro carácter? ¿Cuál será nuestro carácter? La presencia de su Espíritu en nosotros. ¿Entendemos diariamente? ¿Entendemos el mecanismo? Espero que sí, mis queridos hermanos. Jesús procedió entonces a mostrar a sus oyentes lo que significa observar los mandamientos de Dios. Perdón, otra vez he repetido el texto. Bien, ya lo dijimos, ¿verdad? Ya tenemos la clave. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? Fijaos, una reproducción del carácter de Cristo. ¿Cuál era el carácter de Cristo? Porque en Él Dios se manifestaba diariamente ante ellos. Por lo tanto, la justicia de Cristo era la presencia del Padre en Él. Nuestra justicia, la presencia del Espíritu de Cristo en nosotros. Él que obrará purificación, transformará nuestra mente, nuestro templo, y lo hará apto para que al final del día de la expiación su Espíritu habite en nosotros y entraremos en su reino, ¿verdad? Alcanzaremos esa idoneidad para vivir en su reino. Os pido disculpas, mis queridos hermanos, porque a veces sin darme cuenta me repito los textos, pero es decir, la enseñanza sigue siendo válida, ¿verdad? Por lo tanto, podemos entender
¿Cuál es la justicia que necesitamos para poder entrar en el reino de Dios? Es la presencia del Espíritu de Cristo en nosotros, el que obrará obediencia, justicia, nos transformará y nos preparará para entrar en su reino, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya podido ayudar una vez más. Os invito a que también vosotros reflexionéis sobre ella. Y también os invito, mis queridos hermanos, que una vez que entendéis esta realidad, la dais vosotros también a conocer a todos los demás, ¿verdad? Explicando lo que el mismo texto, no es porque lo digo yo, sino porque el mismo texto nos está tratando de enseñar, de decirnos, ¿verdad? Quitando prejuicios y todas aquellas cosas que nos pueden estorbar para poder aceptar la auténtica realidad. Yo sé que 1888 es un año fatídico para el pueblo de Dios, pero creo que es la hora de quitarnos esos prejuicios, ser capaces de aceptar la auténtica realidad, porque si no, nuestra experiencia no puede ser mejor que la de los judíos. Debemos de entender esta realidad, mis queridos hermanos, y espero y ruego que esta sea nuestra experiencia, que nosotros seamos capaces de reconocer nuestro error, de aceptar esa justicia de Cristo que tanto necesitamos y sin la cual no podemos encontrar la idoneidad para entrar en el reino de Dios. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.